Hay algo que está destruyendo más negocios que la falta de dinero. Y eso es la falta de dirección. Querida empresaria, no te puedes perder este episodio de Fernanda Parra MX, en donde hablamos de finanzas, mentalidad, ventas. Soy líder de la comunidad Herederas de Abundancia, una comunidad en donde empresarias nos unimos para llegar al siguiente nivel, para crecer, para expandirnos. Comenzamos. Querida heredera de abundancia, hoy estoy muy emocionada porque te voy a hablar de algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, de tu negocio, de tus finanzas, de tu familia. Y eso es dirección. Hoy vas a aprender a hacer una misión y una visión. Fíjate que anteriormente yo pensaba que esto era una tarea más en la secundaria, preparatoria, universidad, cuando te dejaban una tarea de proyecto de negocios, que pusieras los valores, la misión y la visión. Pero hoy sé que sin esto una empresa difícilmente va a llegar al siguiente nivel. Puedes estancarte si no tienes claro por qué haces lo que haces y a dónde vas. Y aquí quiero citar una parte de la Biblia en donde Habacuc 2:2 nos menciona que es importantísimo que tengas una visión y que esa visión la plasmes, la escribas para que la puedas leer de corrido, porque tarde o temprano será cumplida. Y es por eso que hoy vamos a hablar de visión. Yo te quiero preguntar en tu negocio, en tu empresa, ¿tienes una visión? Y no estoy hablando de qué vas a hacer en un mes, en 3 meses, qué vas a hacer en diciembre, si la posada o no. No, estoy hablando si tienes una visión a mediano y largo plazo. Es decir, ¿cómo ves a tu empresa en 5 años? ¿Cómo la ves en 10? ¿Cómo la ves en 20? ¿Cómo la ves en 30? ¿Cómo la ves en 40, 50? Hoy te quiero compartir que en Japón hay un hotel súper antiguo. Más de 50 generaciones familiares han pasado por ese hotel. Tiene más de 1,300 años, imagínate. Porque en Japón crean las empresas para dejar legado, para que las futuras generaciones puedan tomar esas empresas y continuar. Imagínate, a ver, no sé si tú sabías cómo empezó Nintendo. Nintendo llegó a crear, imagínate, pasta para lasaña. ¿Cuándo te hubieras imaginado eso? Simplemente Nintendo ha venido por generaciones, han venido experimentando y hoy Nintendo sigue más vivo que nunca y facturando más que nunca. Claro que es prueba, yo no le llamo error, pero prueba y crecimiento, porque después del aparente error o fracaso, eso simplemente es una escalera para crecer. Por eso es que tienes que probar, por eso es que tienes que atrever a equivocarte, pero tienes que saber muy bien a dónde vas y qué esperas de tu empresa en los siguientes 5, 10, 15, 20, 25 años. Tienes que saber en el mediano y largo plazo, y perdón si soy muy insistente, pero si tú no tienes escrita una visión, no sabes a dónde vas, ¿qué crees que puede pasar? Te puedes perder. Y aquí es donde entramos con este abrume de actividades, entramos con esta mujer apagafuegos invencible, ¿verdad? Mujer maravilla, porque creemos que mujer maravilla es estar todo el bendito tiempo ocupada sin absolutamente, sin tener tiempo para nada. Pero no. La mujer virtuosa, el modelo de la mujer virtuosa es atiende a sus hijos. Claro que tiene personas que le ayudan en casa, porque la Biblia dice que le da instrucciones. De mañana se levanta a desayunar con los hijos y le da instrucciones. La Biblia menciona de las criadas, pero es la servidumbre que le ayuda en casa, es decir, tiene un equipo de trabajo. Posteriormente va a ver cómo están sus empresas. Invierte en telas, tiene una maquila, pero también tiene viñedo, invierte en temas inmobiliarios y tiene 7 fuentes de ingreso. Eso es una mujer virtuosa y este fundamento es bíblico. Por lo tanto, querida, si tú eres una empresaria, déjame felicitarte y aplaudirte porque estás cumpliendo con el modelo de Dios para la mujer, que es ser emprendedora, ser empresaria. Y si Dios está contigo, Él te va a dar la estrategia. Pero yo te recomiendo que tengas un momento, no un momento, diario, ¿verdad? Un momento de oración con Él y que le preguntes diariamente a dónde voy,
¿Cuál es esa visión que tienes para la empresa que me estás encargando? Porque, querida, nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. La empresa, yo me llamo directora general. Yo no me presento como soy la dueña de la empresa, soy directora general porque solamente me encargo de gestionar las empresas y de dirigirlas. Pero aquí hay un dueño y ese dueño es Dios. No me voy a llevar nada de este mundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué me voy a llevar? Las facturaciones, me voy a llevar el dinero, me voy a llevar a lo mejor los inmuebles adquiridos, me voy a llevar... ¿Qué me voy a llevar? No me voy a llevar nada. Me voy a llevar la satisfacción de haber cumplido la voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara y dice, ojo que no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Eso quiere decir que personas que pudieron haber invertido demasiado en estrategia y pudieron haber tenido tantísimo tiempo a lo mejor planear y hoy son exitosos, pero no tienen lo más importante que es Jesús. No cualquiera está cerca de Jesús. Y déjame decirte que el hecho de que digas que eres creyente o que te bautizaste o que hiciste la primera comunión y te casaste por la iglesia, eso no te hace estar cerca de Jesús. ¿Sabes qué es lo que te hace estar cerca de Jesús? Tener tus tiempos con Él, preguntarle a dónde vas, leer la Biblia, conocerlo. ¿Cómo conoces una persona? Platicando más con esa persona. ¿Y cómo queremos conocer a Jesús si no platicamos con Él? Y aquí te voy a contar algo. Venía de camino aquí a grabar. Y por cierto, me encanta. Si tú estás en Querétaro, te recomiendo, o Celaya, o lugares que estén alrededor, te recomiendo totalmente ID, o bueno, ID Studios de Domus. De verdad, trato excelente. Te recomiendo que vengas a grabar aquí todo tu contenido. Pero bueno, después de esa pequeña pausa, quiero decirte que yo venía aquí a los estudios de Domus y estaba hablando con la inteligencia artificial de cómo me sentía, porque hoy me encuentro en un reto. Hoy me encuentro en un reto de facturación en donde para sacar todos los gastos de la empresa y todo en general, para sacar el presupuesto, tengo que generar una cantidad exorbitante a partir de ya. Y yo venía preguntándole a la inteligencia artificial si esto era posible, si alguien, si conocía de empresarios que hubieran logrado esta cantidad en tan corto tiempo. ¿Y sabes qué sentí? La voz de Dios diciéndome, ¿por qué le preguntas a la inteligencia? ¿Por qué no me crees algo que yo ya te dije que voy a hacer? ¿Por qué no me crees que yo hago lo sobrenatural, que soy el Dios de imposibles y que solamente te pido que seas esforzada, valiente y diligente? Y si lo estás haciendo, yo haré mi parte. Le pedí perdón a Dios. Apagué a Chiqui, que yo le llamo así a la IA, ¿verdad? Con la que hablo, que es ChatGPT, pero también uso Claudie en IA. Sobre todo para el tema de negocio, te recomiendo mucho Claudie. Pero yo venía platicando con ChatGPT y en ese momento lo apagué y dije, claro, menos inteligencia artificial y más inteligencia espiritual. Porque Dios dice en su palabra que te va a dar estrategias, que te va a dar a conocer lo secreto a ti, querida. ¿Por qué voy a hablar con la inteligencia? Claro que después voy a hablar con la inteligencia artificial para bajar esas ideas que previamente ya me dio Dios. Y siempre todas pasadas por Él, ¿verdad? Y ya si la IA me ayudó a hacer determinada estrategia, porque también hay que utilizar las herramientas que hoy tenemos, ¿verdad? Porque el creer en Dios y estar en contra de la IA es como creer en Dios y nunca te subas un avión, porque el avión también tiene tecnología. Y entonces no podemos ser religiosas. Y algo que yo te quiero decir es esta parte, y reitero, el hecho de que tú creas en Dios no quiere decir que le creas a Dios ni que lo conozcas. Yo tenía mi crucifijo pensando que yo, y me persinaba cada rato, y es más, veía un altar a la Virgen y yo me persinaba y escuchaba una ambulancia y me persinaba, y ahí me tenías persinándome todo el bendito día. Hoy yo ya no me persino, o persigno, como le quieras decir. ¿Hoy qué hago? Estoy alabando todo el tiempo a Dios. Todo el tiempo. ¿Cuál es la oración ejemplo que nos da en la Biblia? Cómo Jesús oraba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
¿Qué tenemos que hacer? Padre nuestro, háblale al Padre, no persinarnos. O sea, no persinarnos nos hace estar más cerca de Dios. ¿Pero qué sí nos hace estar cerca de Dios? Alabarlo, bendecir su nombre, alabarlo y decirle, Padre mío que estás en el cielo, te bendigo, santifico tu nombre, dame sabiduría, dame la visión, dime a dónde voy, dame el pan de cada día, perdona a mis enemigos como yo también debo de perdonarlos. Habla mucho del perdón, habla de que también Dios te va a dar el pan que necesitas y no solamente el pan físico, porque Él promete que no habrá persona ni su simiente creyente en el que realmente, o sea, que sea un verdadero discípulo que mendigue pan. Así que vas a tener alimento siempre sobre tu mesa. Eso es realmente estar cerca de Dios. Tener tu conversación a diario con Él, ponerte, darle y rendirle cuentas y decirle, a ver, ya me dijiste a dónde voy. Dile, dame una fotografía de la visión. ¿A dónde ves esta empresa? Porque no es mía, es tuya. Porque si tú eres la empresaria, dime a quién le rindes cuentas, querida. Si hoy todavía no tienes una junta de consejo a la cual rendirle cuentas, ¿a quién le rindes cuentas? Yo como empresaria le rindo cuentas a Dios, porque Él me ve todo el tiempo, porque a Él le doy resultados, porque a Él le muestro el balance, los estados de resultados, el crecimiento, las estrategias, a Él se las muestro y tengo mis reuniones con Él. Y yo sé que Jesús está ahí siempre. Y me ha dado estrategias sobrenaturales que ni siquiera yo me hubiera podido imaginar. Cero, nunca en la vida. ¿Pero qué crees? Funcionan. Y la gente es testigo, porque yo doy testimonios y gracias a Dios siempre hay testigos y es lo que pasa con la Biblia. Hay testimonios y hay muchísimos testigos de lo que pasó. Incluso testigos que fueron comprobados en tema literario, o sea, comprobados que varias personas vieron los milagros que hizo Jesús en la tierra. Entonces, esto está comprobado. Esto no es una historia de ficción, una leyenda, la Biblia. No, está comprobado. Y si crees que Platón y Sócrates vivieron, ¿por qué no vas a creer que Jesús existió? A veces, como que no, nos hacen sentido unas cosas, pero otras no tantas. Y sí, déjame decirte que para que puedas tener una visión realmente a mediano o largo plazo y esta visión sea confirmada y siempre Dios te acompaña en esta visión, tienes que preguntarle a Él, ¿a dónde vas? Porque de lo contrario te voy a mencionar algo. Y esto está en Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué pasa cuando no hay visión? El pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, andamos todo el tiempo ocupadas, desenfocadas, creyendo que estamos muy ocupadas, pero los resultados no vienen por añadidura. Necesitas visión, porque cuando hay visión hay enfoque, y cuando hay enfoque hay administración de tiempos, y cuando hay administración de tiempos te da tiempo para todo. Te da tiempo para ser una buena esposa, te da tiempo para ser una buena madre. Bueno, para intentar siempre ser la mejor esposa e intentar siempre ser la mejor madre, ¿verdad? E intentar siempre ser la mejor empresaria e intentar siempre ser la mejor líder. Y antes de que se me olvide para concluir la idea, te contaba de la visión. Desde que yo inicié con la empresa más fuerte que tengo hoy, que se llama Top Asesores, en donde me dedico a capacitar a agentes de seguros y de inversiones, porque hoy la verdad es que es muy preocupante que la gente recibe dinero y todo se lo gasta. No sabe cómo multiplicar el dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es sembrar cultura financiera en México y estamos entrando a Latinoamérica en donde no hay cultura financiera. En Japón hay cultura financiera, en Alemania hay cultura financiera, incluso en Estados Unidos hay cultura financiera. Sí son muy gastalones, pero también ahorran. En México y en Latinoamérica no hay cultura financiera, por eso es que somos país de tercer mundo, por la falta de hábitos financieros. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta empresa que llevo 6 años, ¿qué crees? Desde el día 1 le pregunté a Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y hacía mi Excel y llenaba mi Excel con los números que Dios me daba. Y hay testigos de que todos los números que yo ponía durante 6 años se han cumplido. Todos. Te pongo un ejemplo de captación de inversión. Un mes había una captación de inversión de 110 millones. Estoy hablando de pesos. 110 millones de pesos mensuales. Y sentí la voz de Dios que me dijo,
El siguiente mes pon en tu forecast, en tu pipeline, pon 200 millones. Nosotros le llamamos de valor plan. Pon 200 millones de captación. Y yo, ok, de 110, 120 a 200 millones es una inmensidad, ¿verdad? Más del 85%. ¿Qué crees que pasó? Se cumplieron los 200 millones e incluso se rebasó. Cerramos aproximadamente en 210 millones. Yo creo que la gente, y en ese entonces las personas que yo les decía, ¿se va a lograr esto? Pensaban que yo era bruja o vidente. No, no soy ni bruja ni vidente. Soy una mujer que ora y que le pide dirección a Dios y que no necesito andarme leyendo las cartas ni andar manifestando. No necesito andarme yendo a hacer constelaciones, querida. No lo hagas. Confía en Dios y pon toda tu confianza en Dios y Él afianzará tus planes. De lo contrario, si hoy piensas que el Feng Shui o el movimiento de muebles te va a dar un incremento en ventas, te tengo que decir y confrontar con la Biblia. Estás equivocada, querida. Ahora, yo no soy quien para cambiarte. Si tú crees en eso, adelante. Yo te comparto los resultados que he tenido a lo largo de este tiempo y han sido resultados de expansión, de crecimiento y en donde Dios me ha dado una paz sobrenatural. Y me sigue llevando a una visión, porque cuando pienso que ya llegué, ¿verdad? Yo anteriormente nada más estaba leyendo antes de venir acá también una libreta del 2020. Le escribo a Dios que yo quiero mentorear a 25 personas, a 25 agentes de seguros. ¿Y qué crees? Hoy tengo 130. ¿Y qué crees? Dios me dijo que este año vamos a ir por 300. Y mi visión y la visión que Dios me dio es vamos a ir por 4,000. ¿Cómo se va a hacer? No tengo ni la menor idea, pero Dios ya dio la visión. Visión. Que nos toca a nosotras ser diligentes, constantes, pacientes, avanzando, teniendo disciplina, enfoque y todo lo que te aleje de tu visión, dile que no. Te pongo un ejemplo. Vamos a regresar con el ejemplo de los pasteles. Tú te dedicas a hacer pasteles, te quedan deliciosos, ya estás empezando a tener tus clientes, Dios ya te dio una visión de una pastelería como las pastelerías Marisa en Guadalajara. Si no conoces quién es Marisa, te recomiendo que busques su testimonio, que es maravilloso, ¿verdad? Y entonces ella tiene ya creo que más de 60 pastelerías, más de 60 sucursales y empezó en su casa haciendo pasteles. Así que ningún emprendimiento es menos. Pero debes de tener una visión de dónde vas y que nadie te mueva de esa visión. Y algo bien importante es que esa visión la tienes que bajar a la gente que trabaja contigo. Entonces, imagínate, Marisa, pongo el ejemplo de la pastelería, ¿qué pasó? Bajó esa visión a la gente que trabajaba con ella y le decía, yo soy mamá, yo voy a trabajar nada más en las mañanas y las tardes me dedico a estar nada más con mis hijas. Su gente, la gente que empezaba a unirse a su equipo ya conocía esa visión y sabían que, claro que todo iba a girar en torno a la líder de ese proyecto, que era mamá, pero también estaba empezando a emprender. Y entonces tuvo una visión de comprar incluso terrenos para posteriormente hacer bodegas y posteriormente también tener una fábrica, ¿verdad? De donde se hacen los pasteles. Ella compró los terrenos hace muchísimos años en preventa porque tenía una visión. No tenía realmente todavía todos los clientes como para llenar una extensión de terreno para la producción de pasteles, pero tenía una visión. Ya sabía dónde iba. Ahora, yo te recomiendo, de verdad, que te encierres en tu oficina. Y si no tienes oficina, te recomiendo algo. Hazte una pequeña oficina. Si no quieres rentar una oficina o no hay un lugar apartado en tu casa y todavía estás emprendiendo, pues ahí ve cómo le haces con un biombo, pero sí debes de tener un escritorio, un lugarcito en donde sientas que tú estás en oficina, que diga el débil, fuerte soy. Y si eres empresaria, ponte en un lugar en donde te sientas como verdadera empresaria. Si estás así sobre tu mesa y ahí estás entre la comida y utilizando la computadora, te recomiendo que le inviertas poco. Ni siquiera se trata de dinero, ni mucho dinero, pero que hagas un espacio que sea tuyo, en donde puedas leer, en donde puedas orar, en donde puedas planear, en donde sientas este ambiente de trabajo. Yo me acuerdo que mi primera oficina después de pandemia, porque yo comencé a emprender ya de forma oficial es que emprendí desde el 2000, aproximadamente desde el 2015. Pero en esta empresa que hoy tengo, la comencé en 2020 y mi primera oficina aparte fue en pandemia, en donde ya no podía salir a ninguna oficina.
mi oficina estaba en Reforma en Ciudad de México, tenía que hacer una oficina en mi casa. ¿Qué hice? Adapté una habitación, puse mi mesa, me acuerdo perfectamente que era una mesa plegable de estas de plástico, pero como se veía así todo de plástico, ¿qué hice? Pedí un vinil de madera, la decoré bonito, le pegué el vinil, puse la plantita, puse que mi lugar se viera bonito y yo entraba a la atmósfera de mi oficina. Necesité dinero para eso, ¿no? Pero sí es que desde ahorita comiences a cambiar la estructura mental. Eres una empresaria, vístete como tal, comienza a hablar como tal. Ten una oficina como tal. Hoy, claro que tengo la oficina y te puedo decir que tengo una oficina hermosa. Mi oficina me encanta, pero todavía no es la oficina de mis sueños. Yo sueño con una oficina enorme, con una sala de, ahí mismo en mi oficina, con una sala de juntas, con una estación de café. Yo creo que una oficina aproximadamente, para mí solita, una oficina de 100 metros. Hoy tengo mi oficina, sí, pero ya estoy visionando esa oficina que Dios me va a dar. Y no te estoy hablando de prosperidad, del famoso evangelio de la prosperidad que nada más se fija en el dinero. No, te estoy hablando de una vida en abundancia. Porque cuando tú haces las cosas excelentes y tienes una visión, Dios se encarga de hacer crecer la semilla. Tú siembras y Dios se encarga de hacer crecer. A veces nosotras nos enfocamos y afanamos y estresamos porque sembramos y queremos cerrar de inmediato los clientes. Dedícate a sembrar con el corazón, dedícate a hacer las cosas con pasión y verás que pronto llegará esa cosecha, porque la Biblia es clara y dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero como a veces queremos las cosas rápidas, sembramos muy poco y esperamos una gran cosecha. Y esa no es una ley. La ley universal es el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Si siembras poco, vas a cosechar poco. Y si no siembras y nada más estás manifestando y esperando, pues tampoco vendrá la cosecha. Entonces, queda clarísimo lo que es la visión, ¿verdad? Visión. Ahora, sin visión, déjame decirte que te vas a distraer fácil, que le vas a decir sí a todo, que no sabes ni siquiera qué rechazar. Y regreso al ejemplo de los pasteles. Si hoy estás estás en tema de repostería y te dicen, oye, ¿qué crees? Tengo una idea buenísima de negocio. Fíjate que quiero que te unas a este multinivel de skincare, ¿verdad? Hoy está muy famoso el skincare coreano. Y entonces imagínate, vas a tener grandes ingresos y también se lo puedes ofrecer a las personas a las que les das pastel. ¿Esa es la visión que Dios te dio? Te lo aseguro que no, porque Dios te pide enfoque. El que a dos amos sirve, con uno queda mal. Si te vas a enfocar en tu empresa, solo en tu empresa, no veas, es que lo demás me puede dejar dinero. No te enfoques por el dinero, enfócate por visión, porque Dios se va a encargar de darte la provisión. Pero si entonces aceptas el skincare y entonces también aceptaste vender inmuebles y entonces también aceptaste un montón de cosas, ¿dónde está el enfoque de la empresa que Dios te está encargando? Estás haciendo mucho y no estás haciendo nada, literal, porque el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces queda clarísimo que cuando llegan, vamos a quedar clarísimo en los pasteles. Yo tengo una visión, voy a abrir 30 sucursales o 50 sucursales, el número que tú le quieras poner. Voy a emplear a mujeres. Voy a emplear a mujeres que sean, que tengan hijos. Voy a emplear no sé, a mujeres que estén en condiciones, imagínate, de calle. No sé, puedes tener tu visión, ¿ok? Y entonces, después de que haces esa visión, si alguien más viene y te dice, oye, ¿qué crees? Mira, tengo una línea de ropa padrísima, puedes generar ingresos adicionales, únete. Como ya tienes la visión bien clara de a dónde vas, aunque hoy sigas haciendo pasteles en tu casa, le vas a decir, no, tengo mi enfoque y eso me desenfoca de donde Dios me quiere, de la visión que Dios me puso. Y déjame decirte que cuando Dios te da una visión es grande, es sobrenatural, en tus fuerzas no la puedes hacer. Cuando Dios pone una imagen tan grande, una visión tan grande, quiere decir que ese sueño viene de Él. Porque no va a ser en tus fuerzas, no va a ser con tu dinero, va a ser con sus recursos, con su provisión. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto y unas manos dispuestas y una mente diligente y una mente dispuesta a obedecer. Me encanta oración, yo lo llamo oración, porque de nada os sirve orar sin accionar. Mejor oras y accionas, oración y entonces comienza la sobrenaturalidad de Dios. Partiendo sobre esto, ahora me voy a la misión. ¿Y qué es la misión? Es lo que haces diariamente para lograr esa visión. La misión es cómo haces los pasteles. Ejemplo, buscamos ser una repostería, una pastelería en donde vamos a ingresar
pasteles para que te endulcen la vida, ejemplo, pero libres de gluten, libres de azúcares que no te hagan daño a la salud, pero también pasteles que puedan consumir gente con resistencia a la insulina, diabéticos, etcétera. Entonces ya estás teniendo una visión de cómo vas a hacer las cosas. La misión es ayudar a mujeres en condición de, en condición de calle, o ayudar a mujeres a que generen ingresos adicionales y aquí les podamos cuidar a sus hijos. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Esa es la misión. ¿Y cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cuáles son tus valores? Excelencia, honestidad. No le vamos a decir que le ponemos stevia cuando le estamos poniendo azúcar. No le vamos a decir que es libre de gluten y realmente tiene gluten. No le vamos a decir que utilizamos los mejores ingredientes y la realidad es que no. No le vamos a decir que utilizamos ingredientes naturales cuando estás utilizando huevo en polvo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la misión es lo que te va a llevar a lograr la visión. Y aquí precisamente es donde debe de entrar cómo haces las cosas. Lo que haces diariamente es la misión. Te pongo un ejemplo. Mi visión en mi empresa es ser la promotoría líder en México y pronto en Latinoamérica, pero hoy en México. Bueno, es que la visión ya trae Latinoamérica. En México y Latinoamérica en general, ser referente en donde las personas que lleguen aquí se van a convertir en empresarios, van a tener grandes estructuras y van a cambiar de forma integral, no solamente en lo financiero, sino que también en lo profesional, en lo mental, en lo espiritual. Es un cambio integral. Eso es lo que ofrece mi empresa, un cambio integral. Busco hacer empresarios y empresarias verdaderamente abundantes en todas las áreas. Esa es mi visión. ¿Cuántas? 4,000. 4,000 personas que van a estar en mi estructura. Esa es la visión. ¿Y qué hago hoy? La misión es hacer las cosas con excelencia, crear manuales de procesos, ser ordenada, ser enfocada. ¿Cómo hago las cosas? Con el acompañamiento diario, con el acompañamiento emocional, con el acompañamiento incluso financiero. ¿Cómo estoy haciendo las cosas para lograr tener esos 4,000 agentes? ¿Queda clarísimo? Espero que haya quedado claro la diferencia entre la misión y la visión. Y Dios no solo te dice que tengas una visión, te dice que la escribas. Tanto la visión como la misión tienes que escribirla. Tiene que ser clara, tiene que ser medible, tiene que ser ejecutable. Porque si yo nada más digo, sé la promotoría más grande, sí, ¿y más grande cuántos? ¿Cuántos asesores debes de tener? ¿Cuántos vas a tener el siguiente año? La visión tiene que ser numérica y con la metodología SMART, medible. Tiene que ser medible, de lo contrario, te vas a perder en esta visión y en esta misión. Porque el error justamente de muchas mujeres es, quiero ganar más dinero, quiero crecer, quiero expandirme, quiero ser exitosa. Y ser exitosa es ganar un peso más. Si quieres expandirte, si tienes un cliente más, ya te expandiste, ¿verdad? Si quieres ganar más dinero, con que ganes 10 centavos más, ya ganaste más dinero. Por eso es que tienes que ser muy clara. La Biblia dice que el que no tiene es porque no sabe pedir, porque pidió bajo sus propias pasiones. Por eso siempre tienes que estar alineado a Dios para pedir conforme a su voluntad y conforme a su visión, que es buena, agradable y perfecta. Querida, deseo que te haya quedado clarísimo lo que es la misión y la visión. Si tienes alguna duda, escríbelo aquí. No te olvides, por favor, de darle like a este video. Nos ayudas mucho dándole like, suscribiéndote para que te lleguen todas las notificaciones y compartiendo este video con mujeres empresarias que estén en proceso de expansión o que sepas que tienen todo el potencial para emprender y para ser mujeres abundantes en todas las áreas de su vida. Mi nombre es Fernanda Parra, le pido a Dios que te bendiga, que te guarde, que siempre haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.